¿Qué es el log? Seguramente si habéis querido mejorar vuestros vídeos para darles un aspecto mucho más profesional, os habéis ido a vuestro gran amigo YouTube para pillar algún que otro consejillo y os habéis topado con miles de vídeos con títulos muy similares. Pero realmente, ¿qué significa todo esto del logarítmico? ¿Cómo afecta a nuestra imagen? Y lo más importante, ¿cómo debo exponer correctamente un perfil logarítmico para no tener ese ruido tan desagradable ni que la imagen se vea fatal? Todas esas respuestas las vais a tener en este vídeo, así que yo soy Roger y vamos directamente al lío. Bien, primero que nada entendamos qué es un perfil de imagen. Básicamente, un perfil de imagen son una serie de ajustes que aplica nuestra cámara a la hora de grabar para tener unas características u otras en la imagen. Como por ejemplo la de tener un mayor contraste y tono de color, quizás mayor nitidez, por ejemplo la de conseguir un mayor rango dinámico y un mayor detalle en sombras y altas luces, o por ejemplo el de tener la imagen prácticamente ya terminada directamente en cámara. Ahora bien, existen dos principales perfiles muy comunes que son el perfil estándar y el perfil logarítmico. Empezando por el perfil estándar, también conocido como Rec. 709, es un perfil el cual está prácticamente terminado, ya que está muy procesado porque la cámara aplica un alto contraste, una nitidez bastante considerable y también bastante saturación, en mi opinión, para básicamente lograr la imagen más bonita posible directamente en cámara y que no tengamos que hacer una postproducción del color. Y muchos ahora mismo estaréis pensando, bueno, pero esto es genial, directamente tengo ya todo en cámara y no tengo que hacer nada en postproducción. Sí, pero esto tiene una mala noticia y es que el sensor, al utilizar un perfil estándar, se ve muy limitado, ya que el rango dinámico del sensor solamente aprovecha entre 5 y 6 pasos, dependiendo de la cámara y el modelo. Con lo cual no vamos a tener todo el rango dinámico disponible de nuestro sensor, desaprovechando pues todas las capacidades que puede otorgarnos. Además de que si queremos, por ejemplo, hacer algún pequeño retoque en postproducción para lograr un aspecto diferente, un look más personal en nuestra imagen y pues diferenciarnos del resto, no lo vamos a poder hacer porque al limitar muchísimo el rango dinámico, la información en sombras y altas luces se va a empastar muy rápido y vamos a perder ese detalle, esa textura, esa característica de las sombras y de las altas luces muy rápido. Y por otra parte estaría el perfil logarítmico. Este perfil de imagen es mucho más completo y también complejo, ya que básicamente nos da una toma totalmente plana, es decir, sin contraste ni saturación, de ahí que la veamos como grisácea en el monitor de nuestra cámara y también cuando la pasamos al programa de edición. A esto se le conoce como curva logarítmica y básicamente está diseñada para aprovechar al máximo las capacidades del sensor en el aspecto del rango dinámico. De esta forma vamos a tener mucho más detalle en zona de sombras y también en altas luces y medios tonos. En mi caso utilizo una Lumix G90, la cual por defecto tiene 8 pasos de rango dinámico, pero cuando activo el modo logarítmico, esta latitud de rango dinámico pasa de 8 a 12 pasos de rango dinámico prácticamente, es decir, creo que es 11,8, 11,9 pasos de rango dinámico. Es decir, una diferencia sustancial a la hora de capturar información de todo el espectro de la imagen, tanto en sombras como en medios tonos, como también en altas luces, algo que me facilita muchísimo después el proceso de postproducción. Luego, por otra parte, algo muy interesante de los perfiles logarítmicos es que no necesitan unas características increíbles para funcionar en cualquier tipo de cámara, ya que solamente requieren 8 bits de profundidad de color, es decir, la cantidad de tonos y colores que el sensor va a poder registrar, y además se comprime en un códec estándar H264 o H265, con lo cual en este aspecto vamos a tener archivos de vídeo muy pequeños, ¿vale? Porque se comprimen muchísimo y además súper compatibles con cualquier tipo de dispositivo donde los queramos reproducir. Así que en este aspecto los perfiles logarítmicos también son muy interesantes. Aunque es cierto que los perfiles logarítmicos nos otorgan una mayor cantidad de información en la imagen de rango dinámico y también son mucho más versátiles a la hora de etalonar y conseguir un look en particular en nuestro vídeo, hay que tener en cuenta que sigue siendo vídeo altamente comprimido, con lo cual en este sentido hay que tener ciertos puntos a tener en cuenta.
El primero de todos es tener un correcto balance de blancos, ya que esto después no lo vamos a poder corregir en edición. Así que mantener el balance de blancos lo más perfecto que podáis. Y por otra parte, tener una correcta exposición de la toma, ya que si quemamos las altas luces o subexponemos demasiado las sombras, después no las vamos a poder recuperar. Así que tener esto muy en cuenta, aunque el tema de la exposición lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Bien, os quiero hablar un momento del archivo RAW, ya que mucha gente confunde RAW con logarítmico y logarítmico con RAW. El archivo RAW básicamente es un archivo sin procesar, pero que sí puede tener compresión, ¿vale? Sí puede estar comprimido, ya que se puede modificar la tasa de bits que transfiere a la hora de grabar, con lo cual aquí sí puede tener una compresión de datos. Pero no está procesado. Esto quiere decir que vamos a tener toda la información de exposición, balance de blancos, cada canal RGB individualmente del sensor a la hora de poder modificar los colores como queramos y una serie de características que hace que tengamos toda la información que ha capturado el sensor, incluyendo todo el rango dinámico disponible del mismo. Mientras que lo que vendría siendo un archivo logarítmico es un vídeo, al fin y al cabo es un vídeo que está todo cocinado directamente en cámara y que básicamente lo que nos va a permitir es tener un mayor rango dinámico para poder modificar ciertas cosas después en edición, como por ejemplo el color y demás, pero aún así el balance de blancos no lo vamos a poder modificar, lo que vendría siendo la exposición tampoco, y todo esto pues nos limita, además de que, como digo, está comprimido en un códec pues H264, H265, que tiene una compresión altísima, mientras que el RAW no ocurre esto. Bien, el concepto básico de la grabación de vídeo y de la fotografía es el mismo en cualquier dispositivo que sea capaz de capturar imágenes. Básicamente la luz atraviesa el objetivo enfocando y redireccionando los haces de luz hacia el sensor de la cámara. Una vez en el sensor, los encargados de capturar la luz son los fotositos, es decir, los diodos fotosensibles. Estos traducen la cantidad de luz que ha impactado sobre el sensor en un voltaje. Dependiendo de la cantidad de luz, el voltaje será mayor o menor. Es decir, a menor cantidad de luz, menor voltaje, y a mayor cantidad de luz, mayor voltaje. Posteriormente, estos valores pasan por un conversor analógico digital, el cual traduce el voltaje en información de exposición digital, que después se comprime en el archivo de vídeo. El comportamiento que tenga la luz una vez impacte sobre el sensor de la cámara se va a ver directamente afectada por el tipo de perfil de imagen que estemos utilizando. Y es aquí donde entra el perfil logarítmico. Bien, cuando estamos hablando de perfiles de imagen, algo que suele ser bastante controversial porque la gente no lo suele entender demasiado bien, es el tema de diferenciar un perfil de imagen lineal y un perfil de imagen logarítmico. En esta parte del vídeo voy a intentar resumirlo y explicarlo de la forma más sencilla posible para que a todos nos quede claro. Los perfiles denominados estándar utilizan el espectro de color Rec 709, el cual es lineal. Para que lo veáis de una forma mucho más gráfica, valga la redundancia, voy a hacer una gráfica, donde el eje Y será lo que vendría siendo la profundidad de bits, es decir, la cantidad de escala de grises que el sensor va a poder registrar, y en el eje X voy a poner el rango dinámico. En una cámara sencilla de 8 bits de profundidad de color tendríamos 256 valores por píxel, donde el 0 sería el negro puro sin información y el 256 sería el blanco absoluto quemado sin información. Y entre medias nos quedarían 254 valores de grises para poder utilizar. En el perfil de imagen lineal, a cada fotosito, dependiendo del voltaje recibido por la luz, se le asignará uno de estos 256 valores. Es decir, que a menor cantidad de luz reciba, menor cantidad de valores de grises va a tener, y a mayor cantidad de luz reciba, mayor cantidad de grises disponibles va a tener para exponer esa zona de forma adecuada. Esto tiene una gran desventaja y es que básicamente perdemos muchísima cantidad de información, sobre todo en zona de sombras, ya que es donde menos cantidad de valores de grises vamos a tener y por ende pues menor cantidad de información para después poder corregir el color o lo que queramos hacer. Si miramos la gráfica nos daremos cuenta de que a partir del quinto paso hacia abajo perdemos una gran cantidad de información y que las sombras se van a empastar muy rápido si intentamos hacer cualquier mínima modificación o hemos expuesto de forma incorrecta la imagen.
Por otra parte, en las altas luces ocurre lo mismo, ya que si nos pasamos un poco de exposición, rápidamente se van a cortar las altas luces y va a estar todo quemado y sin información, por ejemplo, un cielo y demás. Así que en este sentido, el perfil lineal es bastante problemático en este sentido de capturar información. En la vida real existen valores lumínicos infinitos prácticamente y nuestro ojo se adapta bastante bien a ello. Pero las cámaras digitales, los sensores, tienen limitaciones físicas, los cuales no permiten capturar tanta información lumínica y transformarla en valores de exposición digitales, ya que básicamente hay mayor cantidad de información de la que el sensor puede registrar. Y es por ello por lo que se utilizan las curvas logarítmicas, que básicamente lo que hacen es comprimir lo que vendría siendo la imagen para poder introducir mayor cantidad de información de la realidad en un espacio muy reducido. La curva logarítmica no aplica valores lineales como hemos visto anteriormente, sino que lo que hace es aplicar una curva en las luminosidades en el momento en el que estemos grabando. Es decir, que según vamos grabando se va aplicando esta curva a las luminosidades. De esta forma lo que se consigue es que una vez que la imagen pasa por el conversor analógico digital y también por el códec, ya haya registrado toda la información de rango dinámico y capacidades que pueda tener el sensor, y de esta forma no se determina lo que vendría siendo el valor lumínico por su voltaje, como sí hemos visto anteriormente que ocurre con el perfil Rec 709. Si lo representamos en una gráfica, como hicimos anteriormente con el perfil lineal, nos daremos cuenta de que la curva logarítmica lo que hace es desplazar las sombras y medios tonos hacia la parte superior de lo que vendría siendo el rango dinámico, que es básicamente donde se encuentra la mayor cantidad de información de bits, es decir, escala de grises posibles. De esta forma vamos a ganar mucho mayor detalle en sombras y medios tonos. Por otra parte, en el tema de las altas luces tampoco se queda atrás esta curva logarítmica, ya que lo que hace básicamente es aplastar, por así decirlo, las altas luces, evitando que lleguen a su pico máximo y que se quemen. Es decir, que aunque sobreexpongamos un poco la toma, vamos a seguir teniendo información en las altas luces y la vamos a poder recuperar un poco. Toda señal digital tiene asociado un suelo de ruido, ya sea una fotografía, un vídeo, un audio. Y existe la falsa creencia de que cuando grabamos con perfiles logarítmicos, este ruido aumenta. Y esto no es del todo así. Lo que ocurre básicamente es que cuando utilizamos un perfil logarítmico, este se encarga de levantar las sombras y el ruido asociado a la imagen está justamente en las sombras. Entonces, al desplazar estas, el ruido también se ve desplazado. Para lograr que la imagen sea totalmente limpia y no tengamos nada de ruido, la clave está en exponer la toma correctamente. Y eso es lo que te voy a enseñar ahora. Así que vamos a cambiar de set y a exponer correctamente la imagen. Bien, pues como veis ya tengo todo preparado para explicaros de una forma muy sencilla cómo exponer perfiles de imagen logarítmicos. Como veis me estoy ayudando de un maniquí para hacerlo todo mucho más visual y que lo entendáis a la primera. Bien, para exponer un perfil logarítmico vamos a necesitar tres elementos principales. El primero sería las cebras de nuestra cámara, ¿de acuerdo? El mítico patrón cebra. Como veis, yo he ajustado dos, uno al 55% y otro al 80%. El patrón cebra ya lo he explicado en este canal en un vídeo dedicado a él, pero básicamente es un porcentaje el cual nos indica la cantidad de luminosidad que va a tener una zona en concreto de la imagen dependiendo del porcentaje que nosotros le hayamos indicado. Es decir, en el caso del 55% va a empezar a salir a partir de que el sensor detecte una cantidad de luz en concreto. Así que en este caso lo voy a poner al 55%. Por otra parte, vamos a usar el histograma de nuestra cámara, que está justamente aquí debajo y nos va a indicar si estamos sobreexponiendo o subexponiendo la toma. Y por último, vamos a usar una carta de gris al 18% que nos va a servir para exponer correctamente y que podamos tener la toma, pues como digo, correctamente expuesta en el valor que nosotros estamos buscando. Un punto muy importante que debéis entender es que cada perfil logarítmico en cada cámara funciona un poco diferente. Entonces esto quiero que lo toméis como una guía, ¿de acuerdo? Como unos primeros pasos, ya que no es lo mismo exponer un perfil V-Log en Panasonic que por ejemplo un S-Log
en Sony, así que tened esto en cuenta. Bien, el primer paso va a ser el de crear el esquema de iluminación de nuestra escena, ¿de acuerdo? Antes de exponer y antes de hacer nada, lo primero es tener un esquema de iluminación claro. Como veis, yo estoy usando lo que vendría siendo una luz principal a unos 45 grados respecto a la cámara y también estoy usando una luz de contra justamente detrás del sujeto. Cada perfil logarítmico va a tener un ISO base, es decir, un ISO mínimo que se va a poder utilizar. En el caso de Panasonic, el ISO mínimo es de 400 en el perfil de imagen V-Log. Por ejemplo, en Sony es un ISO 800 de mínimo cuando usamos el S-Log. Vale, y una vez que ya tenemos nuestra cámara configurada con los ajustes que deseamos y también el esquema de iluminación hecho, es hora de terminar la exposición. Lo que voy a hacer básicamente es aumentar la potencia de mi foco hasta que en lo que vendría siendo la carta de gris al 18% empiecen a aparecer sutilmente las cebras. Como veis, justamente en ese punto que veis ahora mismo ya estarían apareciendo las cebras en la carta de gris al 18% y así estaría la toma correctamente expuesta. Bien, algo interesante es que si nos fijamos en el exposímetro de la cámara, vais a ver que se está sobreexponiendo la toma más un paso. Y es aquí el punto interesante, ya que los fabricantes nos suelen indicar en lo que vendría siendo la ficha técnica que debemos sobreexponer entre un paso y 1,5 pasos de luz lo que vendría siendo los perfiles logarítmicos. Esto básicamente es para alejar lo máximo las sombras del suelo de ruido y que precisamente no aparezca el ruido del que hemos estado hablando antes. Y además, como los perfiles logarítmicos podemos recuperar las altas luces, pues básicamente vamos a tener la toma perfecta. E incluso si activamos las cebras al 80%, nos vamos a dar cuenta de que la toma para nada está sobreexpuesta, es decir, está correctamente expuesta y vamos a mantener todo el detalle. Así que de esta forma tan sencilla es como vamos a exponer los perfiles logarítmicos. El punto más importante por el cual utilizamos perfiles logarítmicos es por la versatilidad a la hora de etalonar y conseguir un look en particular en nuestros vídeos. Pero claro, aquí existen varias complicaciones a la hora de editarlo. El primero de todos es que la imagen está totalmente gris cuando lo reproducimos en nuestro ordenador y vemos el monitor totalmente gris. Entonces, cuando empezamos a toquetear para corregir el color y demás, nos da un resultado no del todo satisfactorio y vemos la imagen pues como grisácea con un aspecto desagradable y que para nada se parece a lo que hemos visto en vídeos o películas. Esto ocurre porque debemos convertir lo que vendría siendo esa imagen logarítmica en un perfil lineal, es decir, en un Rec. 709 estándar. Y muchos diréis, ¿pero cómo vas a hacer esto? Entonces, ¿para qué hemos grabado en logarítmico? ¿Vamos a perder toda la información? Bueno, eso no es del todo así, ya que la información va a seguir estando, es decir, vamos a seguir teniendo un mayor rango dinámico y un mayor detalle en sombras. Y además la exposición también es muy diferente, con lo cual para nada es lo mismo grabar directamente en un perfil estándar en cámara a después convertirlo en estándar en edición. Para convertir la imagen de logarítmico a estándar existen varias maneras, pero hay dos principalmente. La primera sería utilizando DaVinci Resolve con la opción de transformación de espacio de color de S-Log, por ejemplo, si utilizamos Sony, o V-Log si utilizamos Panasonic, a Rec. 709. Y la otra forma, que es normalmente como lo hago yo, es utilizando LUTs de conversión de S-Log, V-Log, lo que sea, a Rec. 709. Estos LUTs de conversión los podéis encontrar muy fácilmente en la página oficial de la marca que utilicéis. Por ejemplo, si utilizáis Panasonic como yo, solamente tendréis que poner LUT V-Log a Rec. 709 y os aparecerá la página web de Panasonic y ahí lo podéis descargar de forma gratuita y aplicarlo de forma muy sencilla en vuestro programa de edición. Algo importante que debéis saber y es que aunque podamos utilizar el perfil logarítmico en cámaras con 8 bits de profundidad de color, como es el caso de la Lumix G90 que estoy utilizando yo ahora mismo, lo más recomendable es utilizar cámaras con un mínimo de 10 bits de profundidad de color para evitar el efecto banding. Básicamente el efecto banding es una separación evidente entre colores, ya que al no haber suficiente gradiente como para hacer una transición suave, se ve el corte claro entre las distintas tonalidades.
Esto sobre todo se puede apreciar en altas luces, como por ejemplo en cielos totalmente despejados y azules, etc. Así que yo os recomiendo que si queréis evitar este banding, es básicamente grabar en días nublados, si lo vais a hacer en exteriores, o con iluminación muy controlada en interiores si estáis grabando con cámaras con 8 bits. Si estáis grabando con 10 bits, podéis estar algo más tranquilos. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, espero que os haya aportado una barbaridad toda la información que os he dado. Si es así, me podéis dejar un buen like, que se agradece muchísimo. También os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando vaya a subir nuevo vídeo. Y también me podéis seguir en mi Instagram, que por ahí comunico cuando voy a subir vídeo, cuando voy a hacer directo y alguna que otra cosita más. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.